Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Valeriana puso una olla de agua en la estufa. Planeaba cocinar una sopa de queso para su hijo de 7 años, Mateo. Al niño le encantaba, así que la cariñosa madre decidió agasajar a su amado hijo, quien había estado estudiando en la escuela primaria para celebrar el fin de otra semana escolar. En el horno estaba horneando una pizza. Un tranquilo y acogedor anochecer se avecinaba. Cenarían con Mateo, luego jugarían a juegos de mesa y se quedarían despiertos viendo dibujos animados interesantes, disfrutando de deliciosos aperitivos. Las noches de viernes eran realmente especiales y tanto Valeriana como Mateo siempre las esperaban con ilusión. Valeriana abrió la nevera y revisó los estantes. No había queso, el ingrediente principal de la sopa. ¿Cómo pudo olvidarlo? Lo habían terminado todo para el desayuno. Valeriana simplemente se olvidó de ello. ¡Qué pena! Había esperado que esta noche fuera perfecta. Además, se habían quedado sin pan y solo quedaba un poco de leche, no suficiente para el cereal de la mañana. Bueno, parecía que tendría que ir a la tienda a comprar provisiones. Valeriana miró por la ventana. Pesadas nubes grises cubrían el cielo y desde hacía varias horas caía una llovizna fría. Había charcos, viento y una desagradable lluvia lloviznante. Con ese clima realmente no le apetecía salir del cálido y acogedor hogar, pero no tenía elección, no tenía a dónde escapar. ¡Mateo! Valeriana llamó desde adentro de la casa. Escuchó pasos rápidos en el estrecho y pequeño pasillo y un niño con grandes ojos y el cabello rojo alborotado corrió hacia la cocina luciendo muy acogedor con sus grandes pantuflas esponjosas y una bata suave y colorida sobre su pijama. Sus manos y su nariz estaban pintadas. Eso significaba que su hijo estaba ocupado con algún trabajo artístico. Valeriana sonrió. «Necesito ir a la tienda, ¿me acompañas?» «Bueno, no sé, ¿quieres que vaya contigo?» Mateo dudó. Valeriana entendió de inmediato que su hijo estaba muy absorto en su dibujo y no quería interrumpirlo. Aunque le habría gustado dar un paseo con él, estuvo bien. Iría rápidamente sola. «Está bien, iré sola», dijo Valeriana alborotando su cabello. «Sigue dibujando». «De acuerdo». El niño pareció claramente contento. «Por favor, cómprame palomitas de maíz, ¿de acuerdo? Que sean dulces». «De acuerdo», asintió la mujer. Mateo se apresuró a su habitación y Valeriana apagó el gas y se preparó. Todavía extrañaba un poco el verano pasado. Esos 3 meses habían pasado como un solo día. ¡Qué bueno y maravilloso había sido! Siempre que necesitaba ir a la tienda o a cualquier otro lugar, simplemente salía con lo que llevaba puesto. Se ponía chanclas y listo. Pero ahora tenía que vestirse con ropa deportiva, una chaqueta, un gorro y unas botas. Valeriana cogió las llaves del coche del estante. Uno viejo que estaba empezando a oxidarse en algunas partes, pero era suyo. Era increíble, ya había pasado 3 años conduciendo. Era una conductora. Nunca podría haberse imaginado a sí misma conduciendo un coche en algún momento de su vida. Y de hecho, su vida tomó un giro muy bueno e inesperado. Pero los cambios fueron para mejor. Por supuesto, durante un tiempo Valeriana la pasó muy mal, pero esas pruebas solo la hicieron más fuerte. Salió adelante, se salvó a sí misma y a su hijo, y ahora era una mujer independiente, próspera y bastante feliz. Lo que más le gustaba a Valeriana eran los cambios en su propia perspectiva y autopercepción. Solía ser callada, modesta y reprimida. Creía que todos a su alrededor sabían mejor cómo debía vivir. Se dejaba llevar y siempre obedecía a alguien. Primero a sus padres y maestros, luego a su esposo y jefe. Todo esto condujo a tristes consecuencias y Valeriana tuvo que tomar una decisión. Qué suerte que encontró la fuerza para no romperse ni sucumbir a las circunstancias gracias a su suegra por el apoyo. Valeriana nació en una familia rural numerosa. Desde una edad temprana a ella y a sus hermanos se les inculcaron normas de comportamiento específicas. Se esperaba que los niños ayudaran mucho a los adultos con las tareas domésticas, que sobresalieran en sus estudios y que obedecieran a sus padres en todo. Cuando desobedecían resultaba en castigos, incluidos los físicos. Valeriana los recibía menos que los demás, ya que su carácter era tranquilo y sumiso, pero no quedaba exenta de recibir el cinturón de su padre. Su madre nunca golpeaba ni insultaba a los niños, pero tenía otra forma de influir en los hijos e hijas.
La mujer amenazaba con contarle a su padre sobre su mal comportamiento. Esto solía ser suficiente para que los herederos fueran obedientes y tranquilos. A medida que Valeriana crecía, trataba de justificar el comportamiento de sus padres. Había pobreza, fatiga y miedo por los hijos. Además, a ellos los criaron de la misma manera, incluso de manera más estricta si uno creía las historias que los padres contaban sobre sus propias infancias. Sin embargo, Valeriana siempre entendió que trataría a sus propios hijos de manera diferente. Quería ser una amiga, apoyarlos y protegerlos, ser alguien que brindara alegría y ayuda, no alguien que asustara y castigara por el más mínimo error. La niña esperaba construir relaciones más confiadas y cálidas con su propio hijo o hija que las que tenía con su familia. Creía que la obediencia se podía lograr de una manera diferente. Bueno, lo logró. Mateo compartía felizmente todas sus alegrías y penas con ella, le hacía preguntas a su madre, a menudo la abrazaba, le decía cuánto la quería, le hacía regalos hechos a mano y cuidaba de su madre a su manera. Le servía café o la cubría con una manta. Todas estas pequeñas cosas hacían que Valeriana fuera genuinamente feliz y le daban la confianza de que estaba criando bien a su hijo. Pero tuvo un largo y difícil camino para alcanzar esa felicidad. Tuvo que luchar no solo contra las circunstancias externas, sino también contra sí misma. Durante mucho tiempo, Valeriana sintió que planear dejar a su esposo era un comportamiento egoísta y tonto. Fue muy difícil tomar esa decisión. Se casó con Sancho bastante tarde, según los estándares rurales. Ya tenía 24 años en ese momento. Se había graduado de la escuela de cocina. Valeriana trabajaba en la cantina local en la planta de lácteos. Estaba satisfecha de su vida libre. No tenía intención de casarse, específicamente porque no había candidatos adecuados para ella. Pero ¿hasta cuándo vas a vagar sin estar casada?, preguntaba continuamente su padre a su hija. Mira a Nora y Fernanda, tus hermanas menores ya están casadas y criando hijos, y tú todavía estás soltera. ¿Puede ser eso correcto? Ya es hora, es más que hora. Su madre coincidía como siempre con su autoritario esposo. De lo contrario, nadie te va a querer después. Valeriana suspiraba en silencio. No sabía cómo explicarles a sus padres que la perspectiva de perder a su esposo no la asustaba en absoluto. Bueno, si nadie la elegía, estaba bien. Incluso era bueno. Pero era inútil discutir con sus padres. Eran tradicionales. Les importaba mantener las apariencias como a todos los demás. Las preguntas de los vecinos sobre si una de sus hijas mayores se iba a casar les causaban incomodidad emocional. Su padre había encontrado un novio para Valeriana. Una tarde, en tono directo durante la cena, agregó que ya había arreglado todo con la familia Vázquez del pueblo vecino. Tenían un hijo llamado Sancho que era un poco más joven que Valeriana, pero eso no era gran cosa. Había regresado recientemente del ejército y había conseguido un trabajo como conductor en el aserradero. «Es un chico genial», alababa el padre al novio. «Es alto, fuerte y trabajador. Estarás segura y protegida con él, como detrás de un muro de piedra. Es cierto que tendrás que vivir en el pueblo vecino. Los padres de Sancho han construido una casa allí, pero eso no es la gran cosa. No está tan lejos de nosotros». Valeriana se dio cuenta de que discutir era inútil y no quería hacerlo. Estaba acostumbrada a obedecer a sus padres en todo. Si ellos creían que era hora de que se casara, así sería. Ellos sabían mejor, eran adultos, personas sabias. Valeriana todavía recordaba la vergüenza y la torpeza que sintió al conocer a su novio. Fue demasiado formal. Una tarde los padres de Sancho vinieron a su casa y Sancho mismo también vino. Un joven alto y un poco encorvado, con una sonrisa tímida y ojos azules brillantes y vivos. Miró curiosamente a su futura novia. Valeriana se sonrojó por su comportamiento y deseó poder desaparecer por el suelo. Por alguna razón se sentía tan avergonzada. Los padres hablaron entre ellos discutiendo los detalles de la boda y luego enviaron a la joven pareja al jardín para que se conocieran. La novia y el novio estaban allí, incómodos sin saber por dónde empezar la conversación. La chica no podía creer que todo esto le estuviera sucediendo a ella. La estaban casando con un desconocido, como si vivieran en la Edad Media.
pero por otro lado se culpaba a sí misma por haber tardado tanto en tomar una decisión. Su padre se cansó de esperar a que diera forma a su propio destino, así que le buscó un novio. «Me siento incómodo», finalmente rompió el silencio Sancho. Valeriana se alegró de escuchar esta revelación. Resultó que el joven se sentía de la misma manera que ella. «Yo también», admitió ella. «¿Realmente lo quieres? Quiero decir, casarte, ¿sabes?», preguntó Sancho. «¿Qué otras opciones tengo?», sonrió Valeriana. «Mi padre dijo que ya es hora, así que debería». «Eso está bien. Es bueno que respetes a tu padre. Significa que serás una buena esposa». En ese momento Valeriana tomó las palabras de Sancho como un cumplido y hasta se sintió contenta. Pero ahora, después de tantos años, no lo podía entender. ¿Cómo pudo conformarse con todos estos arreglos domésticos? Ya era adulta, no una joven ingenua, y sin embargo se dejó llevar por todo eso. La joven pareja se casó. La boda fue ruidosa, concurrida, con largas mesas cubiertas de comida y brindis extensos. Como se esperaba, los invitados bebieron demasiado y se pelearon. Era un escenario clásico de una boda. Luego Valeriana se mudó a la casa de su esposo. Los recién casados solo se llegaron a conocer adecuadamente después de la boda. Sancho no impresionó mucho a Valeriana, pero tampoco le causaba disgusto. Eso ya era suficientemente bueno. Era apuesto, alegre, trabajador y no exigente con la comida, lo cual era importante, y además habilidoso con sus manos. Cualquier trabajo que hiciera era excepcional. No era perezoso, tenía muchos amigos y al principio Valeriana consideraba que eso era un punto a favor. Quizás su esposo era una buena persona si todos se sentían atraídos por él, pero un par de años después de su matrimonio descubrió el otro lado de la amabilidad de Sancho. En reuniones con amigos siempre estaba bebiendo alcohol. Sancho regresaba a casa cuando apenas podía mantenerse en pie, pero estaba feliz. De buen humor, le llovían los cumplidos a su esposa y le hablaba sobre un futuro feliz. Valeriana al principio lo encontraba divertido, pero pronto quedó claro que estas sesiones de bebida ocurrían con demasiada frecuencia. Sancho se permitía estos excesos incluso antes del trabajo, pero por la mañana, después de tal fiesta salvaje, no podía levantarse de la cama y luego llamaba a su jefe mintiendo sobre una enfermedad repentina. Pronto dejaron de creerle. Bueno, era un resultado bastante lógico y predecible. Valeriana, con cautela y de manera muy delicada, intentó razonar con su esposo, diciéndole que el comportamiento era peligroso. No solo Sancho estaba arruinando su salud, sino que también podría perder su trabajo, y Valeriana misma pronto entraría en su licencia de maternidad. ¿Y de qué viviría entonces su familia? Al principio, Sancho juró que tales incidentes nunca volverían a suceder, pero esa misma noche se fue de nuevo a ver con sus amigos. Un día Valeriana ya no pudo soportarlo más y tuvo una verdadera discusión con él. Tal vez el estallido de ira fue desencadenado por fluctuaciones hormonales típicas de las mujeres embarazadas. En ese momento ya estaba esperando a Mateo. Valeriana llamó a su esposo alcohólico, débil e irresponsable, entre otras palabras adecuadas pero poco halagadoras. Al principio Sancho no pudo decir una palabra. Era tan diferente de su tranquila y gentil esposa. Luego Sancho lanzó un contraataque. Sus ojos brillaban de rabia y parecía que apenas se estaba conteniendo para no golpear a Valeriana. La llamó vieja, ya que ella tenía 3 años más, bruja, un monstruo inútil. Afirmó que le hizo un favor al casarse con ella porque nadie más la habría tomado. Le recordó que vivía en su casa y en esencia dependía de él, ya que su salario en la cantina era escaso, mientras que él, como cabeza de familia, ganaba buen dinero en el aserradero. En ese momento Valeriana sintió un intenso dolor, en parte porque algunas de las palabras de Sancho no estaban lejos de la verdad. Intentó decir algo en respuesta, pero no sabía qué decir. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas. ¿No vas a decir nada?, se burló Sancho, apenas manteniéndose en pie. Bueno, entonces quédate callada, mujer. Con eso se metió en el dormitorio, se colapsó en la cama y comenzó a roncar. Esa noche Valeriana durmió en la sala de estar en un estrecho y duro sofá. Para la mañana su espalda y estómago le dolían mucho. Sancho continuó bebiendo, ahora lo hacía casi todos los días.
Valeriana tenía miedo de entablar una conversación con su esposo ebrio después de ese incidente. Intentó hablar con él al día siguiente, explicándole cuánto temía por su futuro juntos, pero Sancho no veía nada de malo en su comportamiento. ¿Qué importa?, se preguntaba sinceramente. Todos viven así y no pasa nada. Esas palabras no estaban lejos de la verdad. En efecto, la mayoría de los hombres rurales bebían mucho, y Sancho no veía nada malo en ello. Nació Mateo y Valeriana abrazó feliz la maternidad. Ese pequeño e indefenso paquete de alegría que exigía tanta atención y cuidado, de alguna manera la hizo sentir fuerte, casi invencible. Valeriana creía que la llegada del bebé influiría en Sancho. Pero lo primero que hizo al enterarse de que iba a ser padre fue emborracharse. Pues claro, ¿cómo no celebrar tal evento? Después de todo, tenía un hijo. Después de la celebración festiva, Sancho, acompañado por algunos amigos, salió a causar problemas en las calles. Los hombres hicieron ruido, asustaron a la gente e incluso rompieron un escaparate de una tienda. No estaba claro si lo hicieron intencionalmente o si fue accidental. En la comisaría no pudieron responder coherentemente a las preguntas de los agentes. A Sancho se le impuso una condena de 15 días y una multa. Además, los hombres ebrios tuvieron que compensar los daños pagando por el escaparate roto. La noticia se propagó rápidamente en el pueblo. Valeriana se enteró de todo al día siguiente. Una de las enfermeras se lo contó. Por supuesto, estaba muy molesta. Sancho fue encarcelado por 15 días, lo que significaba que volvería a faltar al trabajo. ¿Cómo reaccionaría su jefe ante eso? ¿Perdonaría al problemático empleado esta vez o finalmente despediría a su esposo como merecía desde hacía mucho tiempo? Valeriana miró a Mateo, que dormía tranquilamente en sus brazos, y temió por su futuro. ¿Cómo vivirían? Después de todo, Sancho era actualmente el único sustento de la familia. Ella misma no podría trabajar por un tiempo considerando que tenía un bebé en brazos. En la sala de maternidad, los padres de Valeriana y sus suegros la recibieron. El feliz padre se perdió el evento importante, por supuesto. Todavía estaba en la cárcel. El feliz padre se perdió el evento importante. Por supuesto, todavía estaba en la cárcel. Todos parecían sonreír, pero había una sensación subyacente de malestar. 2 semanas pasaron desapercibidas. Sancho regresó a casa sobrio, desaliñado y en silencio. Apenas miró a su hijo, ni siquiera abrazó a su esposa como si fuera un asunto común tener un nuevo miembro de la familia en casa. «Necesito dormir», le dijo a su esposa. «Finalmente estaré en mi cama acogedora, no en esas literas malolientes y duras». En ese momento, Mateo empezó a llorar en la habitación. Sancho arrugó la nariz con disgusto. «Haz que se calle, necesito descansar. Mañana voy a trabajar». ¿Trabajo? El corazón de Valeriana saltó de alegría. Significaba que no lo habían despedido. Esa buena noticia logró eclipsar su impresión de la reacción más que fría de Sancho hacia su pequeño hijo. A la mañana siguiente, Sancho fue al aserradero, pero regresó enojado e irritado en menos de 1 hora. «¿Qué pasó?», preguntó Valeriana, aunque ya sabía la respuesta. Era demasiado obvia. «¿Por qué preguntas? El jefe me despidió. Eso es lo que pasó. Contrató a su amigo en mi lugar. Todo se trata de conexiones, como siempre». «¿Y ahora cómo viviremos?». «Vive como quieras, eso es tu problema», respondió bruscamente y salió de la casa cerrando la puerta de golpe. Valeriana sabía que iba a resolver sus problemas en su manera favorita. Sin embargo, lo volvieron a contratar. Valeriana y su suegra fueron a ver al jefe del aserradero suplicándole que no despidiera al único proveedor de la familia. Mirando a Mateo dormir en los brazos de Valeriana, el jefe del aserradero sacudió la cabeza pensativamente. «Me da pena por ti, Valeriana, y también por tu hijo, así que volveré a contratar a Sancho. Y luego que todo se repetirá, es como un disco rayado. ¿Por qué debo mantener a un conductor tan poco confiable? Ya ha causado muchas demoras, muchas pérdidas». «Por favor, te lo ruego», dijo Valeriana con los ojos llenos de lágrimas al jefe. «Dale otra oportunidad». Finalmente intervino su suegra. «Yo personalmente me aseguraré de que esto no vuelva a suceder». El jefe accedió y contrató nuevamente a Sancho, pero con una condición: si hubiera otra falla de asistencia o tardanza sin excusa, sería despedido de inmediato.
Sancho logró aguantar durante una semana entera, pero luego llegó a la casa tarde, casi inconsciente, y Valeriana entendió que todo había terminado. Por supuesto, despidieron a Sancho. Ahora estaba en casa todo el día, criticando a su esposa por todo: su cocina, su incapacidad para calmar al bebé y el desorden en todas partes. Sin embargo, se negó a participar de las tareas domésticas. Y pensar que al principio de su matrimonio era tan trabajador. Valeriana ya no reconocía a su esposo. No podía entender qué le estaba pasando. Su suegra le dio claridad. El alcohol es una maldición. Eso es lo que es, dijo un día sacudiendo la cabeza tristemente. Sancho solía ser muy amable y trabajador y ahora mira en lo que se ha convertido. Está en sus genes. Su padre no bebe, pero su tío sí. Y ambos abuelos también lo hacían. Y al criar a nuestro hijo, mi esposo y yo debimos haber pasado algo por alto. Probablemente lo malcriamos. Ahora no podemos hacer nada. En la medida de lo posible, la suegra de Valeriana ayudaba a la joven familia. Compraba alimentos y pañales para el bebé, los obsequiaba con pasteles y panqueques y cuidaba a Mateo para que Valeriana pudiera ordenar la casa o descansar. Valeriana estaba agradecida por tal apoyo, pero sus propios padres no tomaban en serio sus quejas sobre Sancho. Sucede en la vida familiar, le sermoneaba su padre. Una esposa debe apoyar a su esposo en tiempos difíciles, si no, ¿qué tipo de familia es? Valeriana mencionó una vez la idea de regresar a la casa de sus padres porque tenía miedo de vivir con Sancho. Estaba cambiando ante sus ojos. Antes solía llegar a casa borracho, se dormía en la cama y dormía hasta la mañana. Ahora, después de estar tumbado durante un par de horas, se levantaba y empezaba a deambular por la casa en un estado semiconsciente. Justo cuando Valeriana finalmente había logrado dormir a Mateo, no podía descansar. Sancho cerraba de golpe las puertas de la nevera, vaciando sus estantes de todo lo que veía. Encendía la estufa de gas y luego se olvidaba de apagarla. Miraba la televisión y no le importaba que el volumen alto perturbara el sueño de su esposa e hijo. Inicialmente, Valeriana intentó razonar con él, pero en su estado Sancho reaccionaba agresivamente a cada palabra que decía, insultándola y amenazándola con golpearla. Realmente no cumplía las amenazas, pero eso asustaba mucho a Valeriana. No le preocupaba que él la golpeara, sino que si se quedaba dormida, Sancho podría provocar un incendio. Podría encender un cigarrillo mientras estaba sentado en el sofá o quemar algo en la estufa de gas. Por eso Valeriana no dormía en las noches. Por la mañana su esposo estaría profundamente dormido, a veces justo en la sala de estar frente a la televisión. En esos momentos Valeriana se permitía dormitar en el estrecho sofá de la habitación del bebé, pero en una hora aproximadamente Mateo se despertaría. Valeriana no dormía lo suficiente, ni siquiera se reconocía a sí misma, pálida, con ojeras debajo de los ojos. Su suegra la compadecía. Regañaba a su hijo e intentaba razonar con Sancho, pero no ayudaba, aunque Valeriana aún apreciaba el apoyo de su suegra. El tiempo pasaba. Mateo crecía, pero nada cambiaba en el comportamiento de Sancho. Aún no trabajaba, bebía todos los días y no le importaba el destino de su familia. Podía ver perfectamente que incluso sin su salario nadie pasaba hambre. Los padres de Valeriana proporcionaban ayuda financiera y todo estaba bien. El joven no hacía ningún esfuerzo por pensar en el futuro, vivía día a día mostrando poco interés en su hijo. Los primeros pasos de Mateo y sus balbuceos no conmovían su corazón, pero el llanto nocturno del niño le irritaba enormemente. Gritaba a su esposa y le ordenaba callar a ese llorón. La vida de Valentina durante ese periodo era simplemente insoportable. Privación constante de sueño, hambre, miedo por el futuro, humillación e insultos de su esposo y ansiedad por su hijo. No sabía cómo tal atmósfera en la casa afectaría a Mateo. Él estaba creciendo y comenzando a entender muchas cosas. El pequeño ya le tenía miedo a su padre y había aprendido a percibir el estado de ánimo del padre poco confiable. Si Sancho regresaba a la casa en un estado agresivo, el niño se escondía debajo de la cama o en el armario. El corazón de Valeriana se llenaba de lástima por su pequeño hijo. Sancho se había transformado muy rápidamente de un joven lindo y sonriente en un individuo desaliñado y descuidado. Un fuerte olor a alcohol emanaba de él la mayor parte del tiempo.
No le importaba su apariencia y podía usar la misma camisa y pantalones durante semanas. Era inútil ofrecerle ropa limpia. Se enojaría, la insultaría, golpearía la mesa con el puño y exigiría que lo dejara en paz y dejara de darle sermones sobre la vida. Valeriana intentó acercarse a sus padres varias veces, pero ellos culparon a su hija por todo. No pudiste construir una familia con tu esposo. Ahora lidiarás con las consecuencias, dijo su padre. Trata de ser más cariñosa con él, querida, insistió su madre. El amor y la amabilidad pueden obrar maravillas, ya sabes. En algún momento Valeriana se dio cuenta de que era inútil. Sus padres la consideraban una persona independiente y la cortaron de ellos. La habían casado con ese hombre y se habían calmado. No podía esperar ningún apoyo de ellos. Sin embargo, su suegra sentía una profunda simpatía por ella. Cuando Mateo creció un poco más, le sugirió a Valeriana que volviera a trabajar. Era algo que realmente quería: volver a la fuerza laboral, recibir un salario cada mes y desviar de alguna manera su atención de los problemas familiares. Era simplemente un sueño. Pero Mateo tenía solo 2 años y el jardín de infantes local aceptaba niños a partir de los 3 años. Yo me ocuparé de él, no te preocupes, le aseguró su suegra. Puedes irte con tranquilidad, todo estará bien. Y Valeriana abrazó con entusiasmo su nueva vida. Allí en el trabajo, entre personas, sentía que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Se dio cuenta de que era una persona amable e interesante, no una bruja, una mujer mayor o una tonta. Sentirse respetada y aceptada era tan importante. Además, el dinero empezó a entrar a la familia. No era mucho, pero era mejor que nada. Sin embargo, en un momento Sancho tomó el pago por adelantado de su esposa. Un fajo de billetes nuevos. Desapareció en la noche y no regresó durante varios días. Probablemente lo gastó bebiendo con sus numerosos amigos. Valeriana lloró mucho entonces. Había planeado usar ese dinero para comprar ropa de invierno para Mateo. Pero luego se recompuso y decidió no repetir sus errores. Desde entonces ha escondido cuidadosamente su dinero. A veces, mientras busca el salario de su esposa, Sancho revuelve toda la habitación gritándole a Valeriana y amenazándola. Mateo se asustaría y lloraría en su cama. El corazón de Valeriana se rompía por la impotencia, el miedo y la lástima por su hijo. Solo Dios sabe cuánto tiempo más podría continuar todo esto. Tal vez Valeriana finalmente se hubiera resignado a esa vida, ya que muchos esposos en el pueblo eran borrachos. Las colegas de Valeriana, las cocineras, a menudo discutían las payasadas de sus esposos en el trabajo e incluso bromeaban sobre ellos. Pero un día Sancho cruzó todos los límites posibles. Sucedió en una oscura tarde de diciembre. En ese momento Mateo ya iba al jardín de infantes. Valeriana recogió a su hijo de camino a la casa del trabajo y preparó la cena. Sancho no estaba en casa. Podía aparecer en cualquier momento. En un par de minutos, tarde en la noche o por la mañana. Esto siempre hacía que Valeriana se preocupara. ¿Y si alguien más se metía en la casa con ellos por la noche mientras ella y su hijo estaban durmiendo? No podía acostumbrarse a esta constante ansiedad, a vivir preocupada. Sancho llegó a casa después de la cena, por supuesto borracho. Vio los juguetes de Mateo dispersos por el suelo en la sala de estar y ese detalle desató su furia. La casa siempre está hecha un desastre. No hay un solo lugar para caminar, gritó Sancho. ¿Acaso viven cerdos aquí? Valeriana permaneció en silencio viendo el estado en que se encontraba su esposo. Cualquier palabra suya solo empeoraría las cosas. Sancho solo estaba esperando algo a lo que agarrarse. Eres una mala en la cama y una esposa sin valor, siguió desahogándose el hombre ebrio. No puedes ni siquiera criar un hijo. Lo estás educando para que sea un sucio como tú. Estas palabras venían de un hombre que había llegado a la casa con una chaqueta cubierta de una fina capa de suciedad. Aparentemente, Sancho había caído al suelo varias veces en el camino. Valeriana permaneció en silencio. ¿Por qué solo estás ahí parada, idiota? Ahora mismo te daré una bofetada en esa cara estúpida. Valeriana no tenía miedo de que su esposo llevara a cabo esta amenaza. A menudo recurría a palabras más aterradoras, pero resultó que Mateo escuchó todo y se asustó por su madre.
El niño corrió hacia la habitación y comenzó a golpear a su padre con sus pequeños puños. ¡No toques a mamá! ¡No toques a mamá! Valeriana no pudo intervenir a tiempo. Parecía que Sancho no entendía lo que estaba haciendo. Empujó al niño con fuerza con el pie. Mateo voló por la habitación y chocó contra la pared. Parpadeó sus ojos temerosamente durante un par de segundos. Luego lloró fuertemente de dolor y miedo. ¿Cómo odiaba Valeriana a Sancho en ese momento? Corrió hacia su hijo, lo revisó y lo abrazó fuertemente. El niño se calmó rápidamente en los brazos de su madre. Sancho aparentemente comprendió algo en su mente nublada por el alcohol. Se quedó en silencio y se fue a la habitación mientras Valeriana permanecía sentada en el suelo sosteniendo al aferrado Mateo. En ese mismo momento entendió que no podía quedarse más tiempo con Sancho. El comportamiento de su esposo se volvía cada vez más agresivo e impredecible. El alcohol estaba borrando gradualmente la personalidad de una persona que, de lo contrario, era decente. Nadie sabía qué haría a continuación. Valeriana había sufrido mucho, pero ahora, cuando Mateo estaba en tal peligro, el niño se golpeó en el hombro. ¿Pero qué pasa si golpea su cabeza o su espalda? Las consecuencias podrían haber sido muy graves. No tenía derecho a arriesgar la vida y el bienestar de su hijo. Valeriana reunió sus pertenencias más esenciales y las de Mateo en una gran bolsa de viaje y se fue a la casa de sus suegros. ¿A dónde más podría ir? Cuando la madre de Sancho vio a su nuera con su nieto sollozando en brazos en la puerta, entendió todo. Gimió y rápidamente les preparó lugares para dormir. El padre de Sancho, por otro lado, no parecía estar contento. Murmuró para sí mismo algo como: «La pelea de los amantes es la renovación del amor. Y las mujeres de hoy en día se han vuelto caprichosas». Mateo se quedó dormido rápidamente después de disfrutar de las deliciosas pastas de su abuela. El suegro se fue a la sala a ver televisión y Valeriana se quedó en la cocina con su suegra. «Veo que lo estás pasando mal», dijo la suegra mirando a Valeriana con compasión. «Sé que irte de casa significa que ya no podías soportarlo». «Sí», suspiró Valeriana. «Sancho se ha vuelto más enojado y agresivo. Lo veo, a mí también me duele. Después de todo, él es mi único hijo. Sancho no escucha mis disculpas ni las de su padre. No ve ningún problema en su comportamiento. Debe ser que algo falló en su crianza. Perdónanos si puedes». «No tienen la culpa», suspiró Valeriana. «Él ya es un adulto. Entonces, ¿cómo piensas vivir? Tal vez deberíamos llevarte a casa de tus padres mañana, lejos de este monstruo. Me da vergüenza mirar a tus padres a los ojos, pero tu bienestar y el de Mateo son más importantes». No puedo ir a casa de mis padres», negó con la cabeza. «Ellos me culpan por todo. Dicen que una vez que te casas debes sufrir y mejorar tu relación con tu esposo». «Oh, esas normas anticuadas», suspiró la suegra. «Tampoco puedes quedarte aquí. Sancho empezará a venir aquí y volvernos locas a ambas. Está demasiado cerca, pero tengo una idea. Escucha, tengo algo en la mente». La suegra tenía una amiga de toda la vida, Laura. Habían trabajado juntas en una granja toda su vida y luego se jubilaron casi al mismo tiempo, solo que en ese momento Laura necesitaba dinero. Su hija se divorció de su esposo y se mudó con su madre y 3 hijos. Entonces Laura encontró un trabajo. ¿Y qué trabajo era? Se convirtió en ama de llaves en una mansión adinerada. Vivía allí toda la semana y regresaba a casa los fines de semana. El dueño, un empresario adinerado, le pagaba bien, especialmente considerando los estándares del pueblo. «Laura me dijo que en la casa necesitan a un cocinero. Aparentemente el dueño está buscando a alguien en este momento y tú te graduaste de una escuela de cocina y trabajaste como cocinera durante tantos años. Tienes experiencia. ¿Por qué no ser candidata para ese puesto? El pago será bueno y te proporcionarán alojamiento. Para mí suena como una gran solución». Valeriana se entusiasmó de inmediato con la idea. Realmente era una solución maravillosa, pero parecía demasiado increíble para ser cierta. Parecía improbable que funcionara. Al día siguiente, Valeriana fue a una entrevista con el posible empleador.
Su suegro la llevó personalmente en su viejo y chirriante coche. Al entrar en la propiedad, Valeriana se sintió abrumada. Era toda una finca. En el centro se encontraba una hermosa y grande cabaña de piedras blancas con torres, pasillos y enormes ventanales. La estructura se asemejaba más a un castillo. Frente a la casa había un amplio césped con cenadores y una piscina. Como era diciembre, la piscina estaba obviamente vacía. Un poco más lejos se podía ver un pequeño pueblo de casas de una sola planta. La mujer severa que dejó entrar a Valeriana vestía un abrigo bien abrochado y explicó que el personal vivía allí. Valeriana fue escoltada a la cocina, donde tuvo que demostrar sus habilidades. La persona que conducía el examen era la propia Elisa Santos. Como resultó, ella solía trabajar en la casa como jefa de cocina. La posible jefa estaba complacida con las habilidades culinarias de Valeriana. Lo más probable es que te elijamos para el puesto. Sonrió. Espera a que te llamemos. Seguro te llamarán de vuelta. El resto del día Valeriana no podía contener su emoción. Se había enamorado del lugar. Realmente quería vivir y trabajar allí. Era una oportunidad fantástica. Podía tener un trabajo, alojamiento y la oportunidad de estar siempre con Mateo. Parecía la solución a todos sus problemas. Solo esperaba que todo saliera bien. Y de hecho así fue. Por la noche, Elisa llamó a Valeriana y le dijo que le habían contratado y que esperaba que comenzara a trabajar al día siguiente. Valeriana parecía chillar de alegría. Su suegra sonrió ante su reacción y su suegro murmuró algo por lo bajo como de costumbre. Pero estaba claro que estaba muy contento de que todo hubiera salido tan bien. Y así comenzó una vida completamente diferente para Valeriana. Al día siguiente, Elisa la recibió de nuevo, pero esta vez no se veía tan estricta y enojada como ayer. La mujer sonrió y guiñó un ojo a Mateo. Luego tomó una de las bolsas de Valeriana y condujo a los recién llegados hasta la pequeña y acogedora casa. «Aquí vivirán», anunció Elisa. «Acomódense por ahora. A las 12 en punto nos encontramos en la cocina. Conocerán a los otros asistentes y aprenderán sobre sus deberes». Era una casa tan maravillosa. Tenía 2 habitaciones, una pequeña cocina, un baño con una cabina de ducha, muebles sencillos pero elegantes, televisión y refrigerador. Todo lo necesario para una vida feliz y tranquila. Valeriana sintió de inmediato que sería feliz allí, y de hecho pronto hizo amistad con otros asistentes y por supuesto se familiarizó con los dueños. Nicanor era el jefe de la casa. Era un hombre de unos 40 años, en forma, atlético y siempre ocupado. Incluso durante el almuerzo estaba ocupado con informes en su portátil o atendiendo llamadas importantes. Nicanor era el jefe de un gran negocio turístico y para que funcionara correctamente tenía que trabajar mucho. Su esposa Ágata era una típica mujer de sociedad. Se despertaba más cerca del mediodía, se arreglaba, se maquillaba y se iba en un hermoso auto a la ciudad no muy lejos de su lujosa comunidad de cabañas. Allí se reunía con sus amigas, iba de compras, luego al centro de fitness y asistía a entrenamientos psicológicos. En resumen, Ágata vivía para su placer y periódicamente realizaba actuaciones demostrativas para su siempre ocupado esposo, reprochándole por no prestar suficiente atención a ella. Valeriana sentía lástima por Nicanor durante esos momentos. ¿Cómo esta princesa mimada no podía entender que podía llevar una vida despreocupada solo porque su esposo trabajaba constantemente? Nicanor y Ágata tenían una hija, Melania. Cuando Valeriana llegó a la casa, la niña acababa de cumplir 15 años. Era una típica representante de la llamada Juventud Dorada. Arrogante, caprichosa, mimada y acostumbrada a que todos sus deseos fueran cumplidos como por arte de magia. Nicanor rara vez interactuaba con los asistentes, simplemente no tenía tiempo. A menudo tenía que viajar a otras ciudades y países por negocios. Pero siempre fue notablemente cortés con cada uno de sus subordinados. Los conocía a todos por el nombre. No escatimaba en salarios y bonificaciones y les agradecía sinceramente por su trabajo de alta calidad. Esto le ganó respeto. Sin embargo, Valeriana a menudo notaba que había algo triste en los ojos de Nicanor. Había algo doloroso en su vida, algún tipo de pena. ¡Qué lástima! Él parecía ser una buena persona.
Gracias a la persuasión de Elisa, Valeriana obtuvo su licencia de conducir porque la comunidad de Cabañas estaba bastante lejos de la ciudad y tenía que ir allí casi todos los días para hacer diligencias. Así que Valeriana tuvo que ponerse al volante. Rápidamente se dio cuenta de todas las ventajas de ser una conductora. Ahora podía llevar personalmente a Mateo a un bonito jardín de infancia en la ciudad por las mañanas y los fines de semana ella y su hijo visitaban a su suegra. Siempre se alegraba de verlos y agasajaba a sus invitados con deliciosas pastas. En cuanto a Sancho, durante los últimos 2 años ha caído por completo en el alcoholismo. Sus padres lo habían enviado al hospital varias veces, donde lograron revivirlo y rehabilitarlo, pero cada vez que regresaba al pueblo, volvía a reunirse con sus amigos. Una noche, durante una borrachera, se desató un incidente en la casa de Sancho. Más tarde resultó que uno de los invitados se quedó dormido en el sofá con un cigarrillo encendido. La casa se incendió por completo y varias personas perdieron la vida. Sancho logró sobrevivir, pero pasó varios meses en el hospital con quemaduras y regresó a casa de sus padres buscando refugio. ¿A dónde más podría ir? Desafortunadamente, el trágico evento no le enseñó nada. Volvió a sus viejas costumbres. Sancho no tenía intención de conseguir un trabajo y creía sinceramente que sus ancianos padres estaban obligados a mantenerlo. Después de todo, ambos recibían buenas pensiones. «Así que lo dejaste a tiempo», decía a menudo la suegra de Valeriana, sacándole algunas lágrimas de los ojos. Valeriana sentía lástima por la amable mujer. Comprendía perfectamente el dolor en su corazón por su hijo. Valeriana dejó escapar un suspiro triste recordando a su ex esposo, pero necesitaba darse prisa para ir a la tienda. Se subió a su coche, se puso su álbum favorito, pisó el acelerador y se dirigió hacia la ciudad. Las carreteras ahora estaban casi vacías, ya que había pasado la hora punta. Estaba oscureciendo y la lluvia se volvía más intensa. Valeriana encendió los limpiaparabrisas al máximo. De hecho, el clima había empeorado de verdad. Afortunadamente, mañana era día libre, así que no tendría que llevar a Mateo a la escuela por la mañana. Valeriana sonrió. Por fin su niño de primer grado descansaría después de una semana de duro trabajo. Adaptarse a su nuevo estatus no había sido fácil para Mateo. Valeriana estacionó su coche en el espacioso estacionamiento de su centro comercial favorito. Aquí había tantas tiendas interesantes. Necesitaba pasar por el supermercado, luego la panadería y tal vez incluso el departamento de juguetes. Mateo se merecía un capricho. Había estado estudiando tan duro toda la semana. Media hora después, Valeriana salió del centro comercial feliz y cargada con bolsas de compras. Estaba feliz por ver lo emocionado que estaría Mateo al desempacar esas bolsas cuando regresara a casa. No tenía ganas de salir del cálido centro comercial para enfrentarse a la fría y lluviosa tarde de octubre. Todavía tenía que correr hacia su coche bajo el aguacero helado. Su coche estaba bastante lejos de la salida. Valeriana suspiró, abrió su paraguas y caminó rápidamente por el estacionamiento. El estacionamiento estaba casi vacío ahora y entonces lo notó. Una pequeña figura acurrucada cerca de los contenedores de basura. Una silueta pequeña, indefensa y conmovedora. Era un niño. ¿Qué hacía el niño allí completamente solo? No había adultos a la vista. Valeriana luchó consigo misma por un momento. Por un lado, su coche estaba justo cerca. Podría simplemente subirse, alejarse y regresar a su vida conocida, bien organizada y cómoda. Mateo debía estar esperándola, sentado junto a la ventana oscura esperando a ver las luces del coche acercarse pronto en el camino de entrada. ¿Por qué querría Valeriana problemas, dificultades o aventuras adicionales? Tal vez los padres del niño estaban cerca y vendrían por él. No había nada extraordinario, y sin embargo, ¿cómo podía simplemente pasar de largo? Siendo completamente honesta consigo misma, no había adultos a la vista, y la niña cerca de los contenedores de basura no parecía ser una niña común. Parecía estar mal vestida, al menos sin un sombrero. Incluso desde lejos era evidente por su silueta. ¿Y qué estaría haciendo un niño ordinario en ese clima cerca de los contenedores de basura? ¿Por qué se acercaría a la basura maloliente? Valeriana suspiró y se acercó lentamente para no asustar a la niña. La pequeña notó a la mujer acercándose a mitad de camino. Se dio la vuelta y se tensó, pero no parecía estar planeando huir.
Cuando Valeriana llegó a la niña no pudo evitar soltar otro suspiro. En efecto, era una niña de unos 7 o 8 años, la misma edad que su hijo, pero se veía tan lastimera. Estaba increíblemente delgada, cubierta de suciedad, y su largo cabello estaba enredado y colgado como un desastre alrededor de su rostro. Parecía que no se había bañado en mucho tiempo. La niña llevaba un abrigo, obviamente no el suyo. Un sucio y descolorido abrigo de plumas gris, y era difícil determinar cuál era su color original. Había enrollado las mangas para que no llegaran hasta sus rodillas. Alguien probablemente arrojó el abrigo a la basura y la niña lo recogió. Parte del relleno salía por los agujeros de la prenda. En sus pies tenía unas botas gastadas y ásperas de niño que claramente eran un par de tallas demasiado grandes. La pequeña miró a Valeriana con una mezcla de miedo y esperanza, pero se mantuvo en silencio. Todo su cuerpo estaba tenso, como si estuviera lista para huir ante el menor signo de peligro. «No tengas miedo de mí», dijo Valeriana suavemente a la niña, tratando de que su voz sonara lo más suave posible. «No tengo miedo», dijo la niña levantando la barbilla con orgullo. Claramente quería parecer más valiente y fuerte de lo que realmente era. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Tenía hambre. No comí nada por la mañana, así que vine a los contenedores. Siempre se puede encontrar algo delicioso aquí a esta hora». Valeriana reprimió un suspiro triste que estaba brotando de su interior. Le daba tanta pena a esa pobre niña, obligada a rebuscar entre la basura en busca de comida. «No busques nada ahí. ¿Qué tal si te invito a un pastelito en su lugar?» Valeriana sacó un bollo azucarado de una de las bolsas y se lo entregó a la niña. Ella le dio las gracias, tomó la golosina y de inmediato comenzó a devorarla con sus pequeños dientes. La niña terminó el bollo en cuestión de segundos, y en ese momento se parecía a un pequeño animal salvaje. Valeriana nunca había visto a niños comer con tanta avidez y rapidez antes. «¿Con quién vives?», preguntó Valeriana después de que la niña se limpiara la boca de las migas y volviera a mirarla, esta vez sin recelo. «Nadie, sola por mi cuenta». «¿Eso es posible?», preguntó la mujer. «Sí, porque así es como vivo». «Escucha, ¿cuál es tu nombre?» «Cristina. ¿Por qué preguntas?» La sospecha brilló nuevamente en los ojos de la niña. «Qué bonito nombre. Nada, solo quería conocerte». «Bueno, entonces tú también deberías presentarte», dijo la niña bastante madura. Hablaba bien y se comportaba bastante educada y segura de sí misma. Esta niña no parecía a un niño que creció en las calles o de una familia de marginados. Algo no encajaba. «Mi nombre es Valeriana», dijo la mujer. «Así que ahora nos conocemos. ¿Tienes frío?» «Un poco», admitió la niña temblando y encogiéndose de hombros. «Pero al menos ahora no tengo hambre y puedo volver al sótano. Es bastante cálido allí. Junto a la tubería de agua caliente me calentaré rápido». «¿Vives en el sótano? ¿Sola? ¿No tienes miedo?» Valeriana trató de contenerse, pero las preguntas brotaron de ella como un torrente. «¿De qué hay que tener miedo? Sí, vivo en el sótano. Hay algunos edificios detrás del centro comercial donde guardan varias cajas. Y hay un buen sótano en uno de esos edificios. Nunca lo cierran porque la cerradura está rota. Ahí es donde vivo. Está bien allí, siempre está seco, tranquilo, oscuro y cálido a la tubería del agua caliente». «¿Y cuánto tiempo llevas allí?» «Desde el verano. Eso fue cuando dejé mi casa. O más bien, no mi casa, sino a mi padre. Él...» La niña se detuvo dándose cuenta de que se había vuelto demasiado sincera con un desconocido, y eso podría ser peligroso. Un niño obligado a vivir en las calles generalmente no confía en los adultos. Nunca sabes lo que tienen en mente. «No tengas miedo, realmente quiero ayudarte». Valeriana tocó suavemente el hombro de Cristina. «¿Por qué necesitaría ayuda?» La niña habló valientemente. «Estoy perfectamente bien». «Sin embargo, quizás te gustaría venir a mi casa como invitada». Valeriana dijo de repente. «Puedes calentarte, cenar adecuadamente y tomar un baño caliente. Encontraremos ropa que te quede.
Y tengo un hijo, un niño pequeño igual que tú. Tiene tantos juguetes, ustedes dos podrían jugar juntos y luego, si no te gusta, prometo traerte aquí de vuelta. Cristina miró a la mujer con incertidumbre. Era evidente que las perspectivas descritas por Valeriana intrigaban a la niña, pero tenía miedo. Estaba claramente escrito en su serio y pálido rostro. No te haré nada malo, prometió Valeriana acariciando suavemente el frágil hombro de Cristina. La mujer no podía simplemente dejar a Cristina aquí junto a los contenedores de la basura en la oscuridad y el frío. Está bien, finalmente dijo Cristina con dificultad. Pero solo si me traes de vuelta inmediatamente si lo pido. ¿Lo juras? Lo juro, sonrió Valeriana. Estaba segura de que Cristina difícilmente querría irse de su acogedor hogar. Valeriana abrió la puerta trasera del coche y colocó a la niña en el asiento para niños de Mateo. Más tarde tendría que limpiar a fondo el asiento ya que la ropa de Cristina estaba muy sucia. Valeriana la tiraría al contenedor de basura en el patio en cuanto la niña estuviera en el baño. Aproximadamente a mitad de camino, Cristina se sentó en silencio mirando por la ventana. Valeriana no le hizo preguntas adicionales. Temía que Cristina pudiera asustarse y exigir que la llevara de vuelta, pero la niña comenzó a hablar por sí misma. Cuando mamá estaba aquí vivíamos muy bien. Solíamos hacer mandados en un coche como este, pero solo en un taxi. El corazón de Valeriana se llenó una vez más de simpatía por la desafortunada niña. Había tanta amargura y tristeza en las palabras de Cristina. Cuando mamá estaba aquí, parecía que la madre de Cristina ya no estaba con ella. Era lógico, porque si estuviera viva la niña no estaría buscando la cena en el contenedor de basura. ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Dónde está ahora?, preguntó Valeriana. Desapareció, suspiró Cristina amargamente. Tal vez se perdió en algún lugar o está en el hospital, no lo sé. Me desperté por la mañana y ella no estaba. Papá estaba borracho y dormido y mamá se había ido. Tuvieron una gran pelea en la noche, mamá y papá. Pensé que tal vez ella solo fue para evitar escucharlo y volvería pronto. Ya había sucedido antes. No me preocupé entonces, pero mamá no volvió en un día, una semana y luego un mes. Y es difícil vivir con papá. Continuó la niña compartiendo sus penas. Él es malo, grita y se enfada e incluso a veces me pega. Tal vez mamá se fue por eso, pero ¿por qué no me llevó con ella? Valeriana tragó el desagradable nudo en su garganta y contuvo las lágrimas que brotaban en sus ojos. Bueno, la historia era extraña y triste, pero en ese momento Cristina necesitaba una ayudante confiable, no un mar de sollozos. ¿Y mamá alguna vez te golpeó?, preguntó Valeriana. No, para nada, exclamó la niña. Mamá, sabes, era amable. Mamá me compraba comida deliciosa y ropa bonita. Quiero decir, solía comprar. Siempre me sonreía. Jugábamos juntas, leíamos y hacíamos matemáticas. Bueno, a veces ella, como papá, bebía, pero nunca me golpeó ni me regañó. Simplemente se iba a la cama y ya está. Pero papá, él es malo, no es amable. Cristina continuó contando su historia de vida. Valeriana se estremeció al escuchar las revelaciones de la niña. La mujer eligió deliberadamente una ruta más larga para permitir que la niña se desahogara. Valeriana necesitaba saber lo máximo posible sobre el destino de la niña para saber cómo ayudarla. A partir del relato de Cristina, Valeriana entendió que vivía con una familia problemática en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Tenía una madre y un padre, ambos bebedores. Solo la madre trataba a Cristina con ternura a pesar de su estilo de vida, pero el padre parecía estar genuinamente enojado y agresivo. Tenía arrebatos de ira, tiraba cosas por el apartamento, amenazaba e incluso golpeaba a la madre de Cristina. La niña relató varios episodios así. La desafortunada mujer parecía considerar todo esto normal, o tal vez le tenía miedo a su esposo. Quizá no tenía a dónde ir, o simplemente lo soportaba todo. Pero ambos padres coincidían en una cosa. A ambos les encantaba beber.
Su compañía honesta se reunía a menudo en su cocina hasta altas horas de la madrugada, bebiendo, haciendo ruido y a veces incluso peleando. Y en ese entorno creció la pequeña Cristina. Sin embargo, ella no se consideraba infeliz, pues no lo sería. La niña no conocía otra vida y tenía a su lado a una madre hermosa que se preocupaba por ella. Le compraba ropa y chocolates baratos, la abrazaba con frecuencia y nunca la regañaba. Era evidente que esta mujer amaba de verdad a Cristina. Incluso intentó educarla, aparentemente durante sus raras épocas sobrias, enseñándole letras y números, hablándole del mundo y leyéndole cuentos de hadas. Era extraño que dejara a Cristina y desapareciera en algún lugar. Según lo que la niña decía sobre ella, apreciaba a su hija y difícilmente la abandonaría sin una razón seria. Tal vez le pasó algo a esa mujer. Quizás terminó en prisión o algo incluso peor. Cuando mamá se fue, las cosas se pusieron realmente mal. Papá me gritaba constantemente, me golpeaba y no me daba comida, incluso aunque él tenía sus propias comidas. Sus amigos lo venían a visitar. Bebían hasta desmayarse, entonces yo salía de la habitación y terminaba lo que quedaba en su mesa. Valeriana sintió escalofríos recorriendo su espalda por las vívidas imágenes que se formaban en su mente. Una niña hambrienta rebuscando en su mesa para encontrar algo comestible. ¿Y tus abuelos? ¿Tienes otros parientes?, preguntó Valeriana. No, solo mamá y papá. Mamá es buena, pero él... Cristina le tenía miedo a su padre, eso era evidente. Cuando hablaba de él se encogía involuntariamente, volviéndose aún más pequeña y vulnerable. Parecía que él la trataba terriblemente. Sus ojos estaban llenos de ira. A veces eran normales, pero otras veces era como si se convirtiera en otra persona. Entonces le tenía mucho miedo, recordó la niña. Me escondía cuando se ponía así de enojado. A veces me quedaba bajo la cama toda la noche mientras él me buscaba gritando, rompiendo platos y regañando a mamá. Cuando sus amigos venían, papá estaría borracho, pero se volvía diferente, incluso amable. Me gustaba cuando venían. A veces alguien hasta me daba dulces. Pero vivir con sus padres se volvió cada vez más peligroso. Perdía el control demasiado a menudo y entonces las sillas, los platos y otras cosas volaban por las habitaciones. Una vez en ese estado el hombre agarró a Cristina por el cuello. Me dolió y yo ni siquiera pude pedir ayuda, relató la niña con calma. Valeriana estaba tan abrumada por la dolorosa verdad que estacionó el coche al costado de la carretera. No podía conducir en ese estado. Tenía tanto miedo. Miré a mi padre y sus ojos estaban llenos de ira. Era inútil pedir ayuda o llorar. Intenté patearlo, pero Cristina no pudo hacer nada. Era demasiado pequeña y débil. La niña se quedó sin aliento. Su visión se oscureció y luego la salvación llegó de una fuente completamente inesperada. Hubo un fuerte golpe en la puerta. El timbre no había funcionado desde hacía mucho tiempo, así que cualquiera que necesitara entrar al apartamento simplemente golpearía la puerta con los puños o los pies. Su padre se detuvo, parpadeó un par de veces como si volviera en sí. Cristina notó que los ojos del hombre volvían gradualmente a la normalidad. La miró con desconcierto, movió la cabeza con cautela, colocó suavemente a la niña en el suelo y fue a abrir la puerta. En ese momento el vecino salvó a Cristina. Llegó a la casa de su padre con una botella para pasar la noche en su compañía. Rodrigo no tenía idea de que su visita evitó una tragedia. Los hombres se acomodaron en la cocina. Pronto se les unieron algunas personas más. Todo estaba como de costumbre. El constante murmullo de voces, el tintineo de vasos, risas. Sin embargo, para Cristina ya no se sentía segura. La niña se dio cuenta de que tarde o temprano los invitados se irían y ella se quedaría sola de nuevo con ese monstruo. Quién sabe, tal vez volvería de nuevo. Cristina no quería esperar ese momento. Rápidamente empacó en su mochila lo que consideraba esencial: la muñeca que su madre le regaló, un cuaderno de dibujo, una botella de agua y una bolsa de galletas medio vacía. Se puso un conjunto deportivo que Dora, la vecina, le había dado cuando su hija ya no le quedaba. Echó una última mirada a la habitación y salió en silencio del apartamento a la cálida noche de julio. Cristina no sabía a dónde ir ni qué hacer a continuación,
pero sabía una cosa con certeza: no podía volver al apartamento de su padre. Necesitaba encontrar un lugar seguro para escapar hasta que su madre regresara, y estaba segura de que su madre volvería. Mamá no podía haber dejado a Cristina para siempre. Mamá la quería tanto. Afuera hacía calor, silencioso, y era hermoso. Las brillantes estrellas brillaban en el cielo. La niña caminaba por la acera tarareando una pequeña melodía y sonriendo. Se sentía ligera y tranquila en su corazón. Cristina se dio cuenta de que no podía dormir en ese apartamento, siempre escuchando cada sonido y temiendo a su padre, que podría arrebatarla o lanzarla contra la pared en cualquier momento. No, era mejor estar sin hogar que soportar eso. Sin embargo, pronto Cristina descubrió que vivir en la calle tampoco era agradable. En primer lugar, dormía al aire libre, era frío. En segundo lugar, no estaba claro dónde encontrar comida, y en tercer lugar, también había peligros aquí. La gente mala, perros grandes y coches que iban a toda velocidad. ¿Quién sabe qué más? Sin embargo, a Cristina le llevó solo un par de días descubrirlo todo. Esa misma noche, cuando se fue, se topó con un sótano en las instalaciones de un gran centro comercial. No podría haber encontrado un lugar mejor para sobrellevar tiempos difíciles. Era tranquilo, cálido y seguro. Es cierto que estaba muy oscuro, pero Cristina se adaptó rápidamente. Descubrió una linterna cerca de los contenedores de basura. Cuando quería dibujar o ver algo claramente, simplemente la encendía y la colgaba en la tubería. Realmente hacía que el lugar se sintiera acogedor. En los contenedores de basura, Cristina podía encontrar todo lo que necesitaba. Allí encontró el colchón para su cama improvisada y una manta vieja. Todos los días también encontraba comida en esos contenedores. El centro comercial tenía muchos cafés y restaurantes, así que la comida descartada con fechas casi vencidas a menudo terminaba en los basureros. Era deliciosa y apta para el consumo. Por supuesto, no siempre estaba disponible. A veces Cristina no encontraba nada porque no era la única rebuscando en los contenedores. Había visto a muchos adultos sin hogar inspeccionando en los mismos contenedores. Venían de algún lugar lejano. Cristina les tenía miedo. Mientras esas personas estuvieran alrededor, no saldría de su escondite. En general, le tenía miedo a los adultos, porque, bueno, nunca se sabía qué podrían estar pensando. Sin embargo, creía que podía distinguir entre las personas buenas y las malas. Algunos son definitivamente buenos como tú. No huyo de personas como tú. Se compadecen de mí y me ofrecen algo delicioso para comer, pero otros, hay algunos que quieren hacerme daño. Puedo verlo enseguida. Una vez un hombre me notó. Parecía amable, pero yo lo sabía. Se acercó a mí, prometió pasteles, golosinas y muñecas bonitas y sonrió de una manera tan repugnante. Cuando intenté retroceder, me agarró y me arrastró hacia su coche. Me dolió y tenía tanto miedo, relató Cristina. Cristina le mordió apretando sus dientes lo más fuerte que pudo en la mano que la sujetaba por el hombro. El hombre gritó y por un momento la soltó. Eso era todo lo que Cristina necesitaba. Huyó del peligro desconocido con todas sus fuerzas. Al principio él la persiguió, pero luego se quedó atrás. Valeriana miró a la frágil y desprotegida niña. Con un niño así en las calles, cualquier cosa podría suceder. No podía dejarla sola bajo ninguna circunstancia. He aprendido a entender a las personas, dijo la niña con orgullo. Y he aprendido a vivir por mi cuenta. No desapareceré. ¿Pero tu padre no te está buscando? ¿Desapareciste después de todo? ¿Él no sabe dónde estás ni qué te ha pasado? Deben estar buscándote, preguntó Valeriana. No lo sé. Cristina encogió los hombros. Tal vez no. Lo más probable es que mi padre esté feliz de que me haya ido. Creo que me odia. Solo mi madre me quería y yo también la quería. Cuando Cristina mencionó a su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era evidente que extrañaba mucho a su progenitora que desapareció repentinamente. A veces voy a nuestro patio, trepo alto en el árbol con las ramas gruesas. Nadie me ve allí arriba, pero no puedo ver todo muy bien. Estoy vigilando nuestra entrada, esperando ver a mi madre. Soy paciente, puedo sentarme allí todo el día. Lo principal es tener suficiente comida. Veo a mi padre, va de un lado a otro, a veces borracho y a veces no.
pero mi madre aún no ha regresado. Aunque hace tiempo que no voy, tal vez algo ha cambiado. Me quedaré a pasar la noche en tu casa y al día siguiente volveré a la casa a comprobar. Iremos juntas, prometió Valeriana. Hablaré con tu padre y... No, por favor, no lo hagas. Era evidente que la niña estaba en pánico. Él te hará daño a ti y a mí también. No puedo mostrarme ante él. Por favor, no me entregues a él. Está bien. Valeriana abrazó fuertemente a la asustada niña tratando de calmarla. Por supuesto, no te entregaré a él. Él es un monstruo. Iré sola, sin ti, con la policía. Necesitamos descubrir qué le sucedió a tu madre de una vez por todas. ¿Realmente puedes hacer eso? Los ojos de la niña brillaban de esperanza. Claro que sí, no te preocupes por nada. Ahora iremos a casa. Cenarás con nosotros, jugarás con mi hijo y sus juguetes. Y luego te acostarás en una cama limpia y cálida. Todo estará bien ahora, lo prometo. Valeriana quería ayudar desesperadamente a la pequeña Cristina. La niña había soportado tantas pruebas. Necesitaba mucho amor y cuidado para superar las consecuencias del trauma. Si era necesario, Valeriana la adoptaría y la criaría como a su propia hija. Pero no permitiría que se quedara en las calles y mucho menos que volviera con su padre anormal. Valeriana se puso al volante. El resto del camino, la niña y la mujer permanecieron en completo silencio. Cristina estaba claramente exhausta y se quedó dormida, acurrucada en el asiento trasero, sintiendo su calidez. Valeriana, por otro lado, reflexionaba sobre lo que había escuchado y pensaba febrilmente en qué hacer a continuación. Por supuesto, lo correcto sería llevar a Cristina a la policía, pero imaginarse a la niña dentro de esas frías paredes burocráticas, rodeada de personas indiferentes y severas con uniformes, era difícil. Cristina parecía tan perdida y hambrienta. Ahora mismo necesitaba consuelo, calor, cuidado y una deliciosa cena. La policía podía intervenir mañana. Mateo corrió hacia el pasillo para recibir a su madre cuando llegaron a casa. ¡Por fin!, exclamó alegremente. He estado esperando tanto tiempo. ¡Oh, ¿quién es esta? Los ojos del niño se abrieron de par en par cuando miró a la pequeña vagabunda. Cristina se puso tímida de inmediato, escondiéndose detrás de Valeriana. Ella es Cristina, dijo la mujer presentando a su invitada. Se quedará con nosotros esta noche y este es Mateo, mi hijo. ¿Recuerdas que te hablé de él? ¡Genial! Mateo finalmente recuperó la compostura. Cristina, ven a mi habitación rápido. ¿Te gustan los bloques de construcción? He construido toda una ciudad allí. ¡Vamos a jugar! Cristina primero necesita bañarse, cambiarse de ropa y comer. Valeriana negó con la cabeza. Y luego, si no se cansa, puede jugar contigo. Definitivamente jugaré con él, prometió la niña. También me encanta jugar con bloques de construcción. Valeriana preparó un baño tibio con espuma para la niña y la ayudó a lavarse el cabello. Resultó que Cristina tenía hermosos cabellos castaños claros. Después del baño, la transformación fue sorprendente. Cristina se convirtió en una verdadera belleza. Grandes ojos turquesa, largas pestañas y rasgos faciales bien definidos. Parecía una niña sacada de una postal. Valeriana admiraba a la niña. Unas horas después, Cristina, lavada, alimentada y vestida con pijamas, estaba ocupada jugando en el suelo con bloques de construcción, mientras Mateo se unió a ella ayudándole a construir un castillo con las coloridas piezas pequeñas. Los niños encontraron rápidamente una conexión. Valeriana estaba sentada en su sillón leyendo un cuento de hadas a los niños. Era una escena tan acogedora, natural y perfecta. Sentía como si esos dos niños siempre hubieran vivido en su hogar. Cristina le recordaba sutilmente a alguien a Valeriana. Las cejas arqueadas, el color de ojos y los pómulos definidos. Un rostro con rasgos tan finos. Parecía que Valeriana la había visto antes en algún lugar. Quizá la niña se parecía a una actriz o a una chica de algún anuncio. Valeriana permitió que los niños jugaran hasta casi las 11 de la noche. Era tarde, pero al día siguiente era un día libre, así que podrían dormir hasta el mediodía. Luego Valeriana acostó a los pequeños adormilados, a Mateo en su cama y a Cristina en el sofá del salón. «Es tan agradable estar aquí», susurró la niña adormilada. Acostada sobre una suave almohada bajo una cálida manta,
Estoy tan asustada. ¿Y si todo esto es solo un sueño? Abriré los ojos y me encontraré de nuevo en el sótano. No tengas miedo, no es un sueño. Te prometí que todo estaría bien y así será. Cristina sonrió y se quedó dormida en paz, mientras Valeriana seguía mirando preocupada el rostro dormido de la niña. Era difícil comprender cómo había logrado sobrevivir en las calles durante tanto tiempo y aún aparentar estar bastante sana y normal a simple vista. Cuando Valeriana se despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue preparar la mesa para hacer panqueques. Quería agasajar a los niños con un delicioso desayuno. Los pequeños todavía estaban profundamente dormidos, cansados por toda la emoción de la noche anterior. Esperando hasta las 10 a.m., cuando ya no era demasiado temprano para llamar, Valeriana marcó el número de Elisa, su jefa inmediata. ¿A quién más podía acudir en esta difícil situación si no era a esta mujer tan sabia? Seguramente ella ayudaría a encontrar una solución. En pocas palabras, Valeriana le contó lo que había sucedido el día anterior. ¿Estás loca?, exclamó Elisa horrorizada. Debiste haberla llevado a la policía de inmediato. Esto es casi un secuestro. Quién sabe, tal vez el padre la haya reportado como desaparecida. No pude llevarla a la policía ayer, era imposible. Ven y lo ves por ti misma. Elisa llegó corriendo en unos 10 minutos, aún en pijama con un abrigo sobre ella. Para ese momento, Cristina y Mateo ya se habían despertado. «¿Conoce a Cristina?», dijo Valeriana abrazando cariñosamente a la pequeña niña. «Hola, hermosa». Elisa no pudo evitar sonreír. «Hola». Mientras los niños disfrutaban de los panqueques con crema agria en la cocina, los adultos discutían qué hacer a continuación en el salón. «No hay necesidad de pensarlo, tenemos que ir a la comisaría lo antes posible. De lo contrario, podrían haber serios problemas», aconsejó Elisa. «Pero, ¿qué pasa si se la llevan o la envían a un orfanato? O peor aún, se la devuelven a ese padre insano. Le prometí a la niña que todo estaría bien. Podemos explicar todo lo que sucedió y por qué. Aparentemente es una persona amable, comprensiva e influyente, ¿sabes? Así que si alguien puede ayudar, solo es él». «Probablemente tengas razón, esa podría ser la mejor opción. Pero, ¿cómo nos acercamos a él? Incluso me da miedo iniciar una conversación». «Bueno, en ese caso yo te ayudaré. Hablaré con él yo misma». Valeriana sintió un genuino alivio. Nicanor seguramente encontraría una solución. Quizás encontraría a la madre de la niña o ayudaría con su adopción. Valeriana prometió reunirse con Nicanor antes del mediodía. Se apresuró a empezar a limpiar. Personas importantes como él no visitaban su pequeña casa a menudo. Cristina se alegró. Disfrutó jugando con Mateo, viendo dibujos animados y dibujando, comportándose como cualquier niña normal, como si no hubiera estado rebuscando en contenedores de basura para encontrar comida ayer, como si no hubiera estado sobreviviendo en las calles durante varios meses. La niña a veces corría hacia Valeriana, la miraba con ojos felices y la abrazaba fuertemente por la cintura. No decía nada, pero no eran necesarias las palabras. Cristina estaba agradecida con Valeriana por haberla acogido. La niña estaba encantada con la casa limpia y cálida, la ropa bonita, la comida deliciosa y los juguetes, y probablemente no quería pensar en su oscuro sótano nunca más. Nicanor, como prometió Elisa, llegó después del desayuno. «Bueno, muéstrame a tu pequeña vagabunda», sonrió. «Enseguida». Elisa llamó apresuradamente a la niña. «Cristina, ven aquí, hay personas que quieren verte». La niña acudió de inmediato, ligeramente sin aliento y despeinada, con un rubor brillante en sus mejillas. Ella y Mateo estaban jugando. El niño se veía un poco confundido al ver a Nicanor. El hombre, sin apartar la mirada de la niña, la observó atentamente y ella a su vez lo escrutó a él. Y entonces, solo en ese momento, Valeriana finalmente se dio cuenta de a quién se parecía tanto Cristina. «Por supuesto, a Nicanor. Los mismos grandes ojos turquesa, cabello castaño, pómulos, nariz, labios». Cristina se parecía mucho más a él que su propia hija Melania. Era simplemente asombroso. Elisa también notó el parecido. «No puedo evitar notar, ¿soy yo o...? Parece que nos parecemos mucho».
comentó cautelosamente el hombre agachándose para estar a la altura de la niña. ¿Te pareces a mami? Es tan bonita como tú. Es increíble, suspiró Valeriana. ¿Cómo es posible? Bueno, la vida está llena de sorpresas, sonrió Nicanor. Ustedes, chicos, vayan y jueguen un rato y nosotros nos sentaremos aquí y pensaremos cómo manejar esto. Los adultos se sentaron juntos en el salón. Nicanor, Valeriana y Elisa. Valeriana relató en el más mínimo detalle cómo encontró a Cristina ayer y volvió a contar su historia. Nicanor escuchó sin interrumpir, captando cada palabra, haciendo preguntas. Sus ojos... Valeriana sentía que veía esperanza y alegría en ellos. Cristina le causó una fuerte impresión. Quizás, en primer lugar, por el increíble parecido. ¿Podría ser posible que la niña fuera su hija legítima? Poco probable. Aparentemente, la madre de Cristina no era una mujer muy afortunada. Si Nicanor decidiera tener un romance, seguramente elegiría a una candidata más adecuada para ese papel. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? No estoy seguro, pero me parece que esta niña y yo somos parientes. Tal parecido simplemente no puede ser una coincidencia, dijo Nicanor. ¿Tienes algún pariente desconocido que pueda vivir así, sabes, bebiendo, descuidando a un niño y demás? Preguntó Elisa. Sí, asintió Nicanor. Tengo una hermana que, bueno, es una historia larga y muy triste. Trato de no pensar en ello, pero esta niña, ella no apareció aquí por casualidad. Valeriana no pensó que el dueño compartiera tales detalles de su vida, pero Nicanor contó la increíble historia de su familia cercana. Era difícil creer lo que escuchaba. Todo parecía una película o un libro. ¿Realmente pueden suceder tales cosas en la vida? Nicanor nació del segundo matrimonio de su madre Luciana, el primero para su padre, el exitoso empresario Jorge. El primer esposo de Luciana resultó ser una mala persona. Abusaba de su esposa, se llevaba todo de la casa, causaba escándalos y no trabajaba. Por supuesto, inicialmente el hombre se comportaba de manera diferente, restringido, tratando de complacer a su joven esposa. Pero con el tiempo, su verdadera naturaleza emergió gradualmente. Luciana, la madre de Nicanor, se dio cuenta de que necesitaba escapar de un marido así, pero ya era demasiado tarde. En la familia, su hija Alba estaba creciendo. Los cónyuges vivían en el departamento del marido, el que él heredó de su abuela. Luciana no tenía un lugar propio al que ir, así que aguantaba, no tenía a dónde recurrir. Todos sus familiares vivían lejos en el pueblo. Su salario era pequeño y tenía una hija a la que cuidar. ¿A dónde podría ir con esa carga? Pero entonces, un día en el trabajo, Luciana conoció a Jorge, un hombre guapo y exitoso, sorprendentemente interesado en ella, la mujer casada, no como una talentosa empleada. Él la cortejó abiertamente e invitó a citas. Luciana decidió probar. ¿Por qué no? No se había sentido deseada y amada durante mucho tiempo y Jorge era un hombre maravilloso, guapo, amable, inteligente y exitoso. A su lado todos los problemas parecían insignificantes. Por supuesto, Jorge se enteró de que Luciana estaba casada y tenía una hija, pero eso no le molestó en absoluto. Propuso a su amada divorciarse de su marido que estaba arrastrando a toda la familia hacia abajo y convertirse en su esposa. Era como un cuento de hadas. Por supuesto, Luciana aceptó felizmente. Luciana y su hija se mudaron a la casa de campo de Jorge. Pronto la pareja tuvo un hijo en común, Nicanor. En ese momento, Alba tenía 11 años, entrando a la adolescencia y los cambios la abrumaron. Tal vez el hecho de convertirse en hermana mayor la hizo sentirse innecesaria o quizás los genes de su padre biológico se impusieron. De cualquier manera, Alba pasó de ser una niña dulce y obediente a una adolescente rebelde. Empezó a faltar a la escuela, a beber, fumar e ir a clubes. Luciana y Jorge ahora dejaban a su pequeño Nicanor al cuidado de una niñera con frecuencia y viajaban por la ciudad en busca de su hija. La chica resistía sus esfuerzos. Tenía nuevos y extraños amigos, la mayoría mayores que ella. Descuidaba por completo sus estudios y respondía brusca y groseramente a cualquier consejo de sus padres, si es que se molestaba en prestarles atención. Luciana y Jorge lucharon por ayudar a su hija. La enviaron a clínicas, luego a un costoso y cómodo internado para adolescentes problemáticos. Nada ayudó, pero a Alba le encantaba su hermano menor, Nicanor. Parecía que él era el único pariente que le despertaba sentimientos cálidos. La chica jugaba a menudo con el pequeño,
Le compraba cosas interesantes, lo protegía de los regaños de la niñera y le daba secretamente chocolates y pasteles. En general, trataba de hacer la vida de Nicanor más feliz y alegre. Y el niño, aunque era muy joven en ese momento, apreciaba este afecto de su hermana y lo valoraba. Amaba a Alba con todo su corazón y tenía miedo cuando los adultos decían que su hermana se estaba hundiendo en la oscuridad y terminaría mal. Los padres intentaron limitar el acceso de Alba al dinero. Sin dinero, no tenía medios para comprar alcohol, lo que la alejaría automáticamente de amigos dudosos y aprovechadores. Pero no funcionó porque Alba comenzó a involucrarse en negocios turbios. Una vez la atraparon robando con sus amigos. Decidieron saquear un kiosco por la noche. Por supuesto, los atraparon y los llevaron a la comisaría. Gracias a las conexiones de Jorge, Alba se salvó, pero él le gritó tan fuerte que las ventanas de la casa temblaron. En ese momento, Nicanor tenía solo 5 años. Sintió pena por su hermana. Tan pronto como su padre se calmó, el niño se coló en la habitación de Alba y la abrazó en silencio. Ella le revolvió el cabello y sonrió. «Aquí nadie me necesita», suspiró Alba. «Jorge no es mi verdadero padre, y mi madre, ella piensa que me parezco demasiado a mi padre biológico y por eso no me quiere. Pero yo te quiero», dijo el niño y la abrazó fuertemente. «Yo también te quiero», sonrió ella. «A ti y a nadie más». Más tarde, Alba fue atrapada robando de nuevo. Esta vez, Jorge fue inflexible en no salvar a su hijastra. Sorprendentemente, Luciana estuvo de acuerdo con su esposo. Creía que era hora de darle a su hija una lección seria. Alba tuvo que pasar 1 año y medio en un centro de detención juvenil. Allí conoció a personas que le enseñarían que había muchas formas de ganar dinero en el mundo. Aprender y trabajar honestamente para alguien más no era necesario en absoluto. Cuando Alba fue liberada, Nicanor ya estaba en 1er grado. Ella parecía una joven mujer adulta, delgada, pálida y de alguna manera muy diferente. Siempre nos parecimos mucho, pero luego no podía reconocerla. Había algo depredador en su apariencia, recordó Nicanor. Al principio Alba se comportaba decentemente. Sus padres respiraron aliviados, pensando que 1 año y medio de detención la habían afectado. La joven había madurado, comprendía mucho y parecía estar enderezándose. Se fueron en un viaje de negocios dejando al ya adulto Nicanor al cuidado de su hermana. Pero cuando regresaron inesperadamente, encontraron a una multitud de personas desconocidas y de aspecto deshonroso en su hogar. El humo llenaba el aire. Los invitados fumaban en las habitaciones. Había colillas de cigarrillos y botellas vacías por todas partes. La música a todo volumen resonaba desde los altavoces. La vista de Nicanor pateando una lata de cerveza aplastada finalmente llevó a Jorge al límite. Dispersó a la multitud de invitados y le gritó a Alba durante mucho tiempo. Ella estaba frente a él luciendo inocente. «¿Por qué no puedo invitar a mis amigos aquí? Después de todo, también vivo aquí». Nicanor no podía entender por qué su hermana estaba provocando deliberadamente a su padre. ¿No se daba cuenta de que solo empeoraría las cosas? Jorge echó a Alba, le dijo que se enderezara y que sus pies no deberían estar en esta casa. Sin embargo, no la dejó en la calle. Le compró un apartamento en algún lugar en las afueras de la ciudad. «Ya eres adulta, así que debes vivir de manera independiente. Encuentra un trabajo, cásate o haz lo que quieras, pero no aquí». La madre apoyó a su esposo en esta decisión y Alba se fue. Parecía que los adultos se sintieron aliviados por esto, pero para Nicanor realmente extrañaba a su hermana. Se había encariñado con ella. Sin ella, un melancólico vacío llenaba su pequeño corazón. Desde entonces, Jorge dejó de comunicarse por completo con Alba. Luciana, por otro lado, a veces visitaba a su hija, ya sea en persona o por teléfono. Jorge le prohibió categóricamente a su esposa darle dinero a Alba, pero ella secretamente transfería sumas a la cuenta de su hija. Nicanor lo sabía con certeza. Hablar sobre Alba en la casa estaba prohibido. No es que nadie formulara la prohibición explícitamente, simplemente sucedió de esa manera. Sin embargo, a veces los padres discutían la vida de Alba cuando pensaban que su hijo estaba durmiendo y no podía escucharlos. Nicanor atrapaba ansiosamente cada palabra. Tenía curiosidad por conocer la vida de su hermana. Alba terminó en prisión varias veces. Luego parecía casarse y tener un hijo. Parecía que el niño estaba enfermo y murió poco después. Después de eso, las discusiones sobre Alba cesaron.
Cuando Nicanor preguntó una vez a su madre dónde había ido su hermana, ella respondió evasivamente que Alba se había mudado a otra ciudad y no quería tener ningún contacto con ellos. El tiempo pasó y Nicanor pensaba a menudo en Alba, pero no sabía nada de su vida. «Y luego esta niñita de repente», dijo el hombre pensativo, mirando de reojo a través de la puerta abierta de la habitación de los niños donde estaba Cristina. Ella y Mateo estaban construyendo una fortaleza de almohadas y mantas. «Estoy seguro de que tiene alguna conexión con Alba. La niña se parece muchísimo a mí y a mi hermana. Incluso tiene la misma marca de nacimiento en la mejilla que Alba y yo», pensó Nicanor. «Suena como un cuento de hadas», dijo Valeriana sacudiendo la cabeza. «Quizás, pero ya sabes cómo es la vida. A veces está llena de historias interesantes», dijo Elisa. «Debo averiguar todo. Llamaré a la policía de inmediato y obtendré toda la información sobre los padres de la niñita. Tengo conocidos allí, así que me proporcionarán información rápidamente. Valeriana, cuida de Cristina. ¿Puedes hacer eso?» «Sí, claro, con gusto», sonrió la mujer. Nicanor regresó a casa de Valeriana por la noche luciendo cansado y emocionado. «¿Descubriste algo?», preguntó Valeriana. «¿Encontraste a tu hermana?». «La encontré, pero fue demasiado tarde». Nicanor bajó la cabeza con tristeza. «Alba ya no está viva, pero Cristina, su hija, todavía está aquí. La criaré, le daré lo mejor de todo. No pude salvar a mi hermana, pero al menos ayudaré a mi sobrina a encontrar su lugar en la vida». Nicanor rápidamente descubrió a través de sus contactos policiales que la pequeña Cristina estaba registrada como persona desaparecida. De hecho, no era Cristina misma la que estaba desaparecida, sino su cuerpo, ya que nadie creía que estuviera viva. El padre de Cristina era alcohólico y tenía antecedentes de enfermedades graves. Beber lo volvía agresivo e incontrolable. Con el tiempo su condición empeoró y un día, en un estado de conciencia alterada, mató a su esposa Alba. Afortunadamente, Cristina estaba profundamente dormida en ese momento y no vio nada. Cuando recobró el sentido, se dio cuenta de lo que había hecho, evaluó las consecuencias que enfrentaría y entró en pánico. Puso el cuerpo de su esposa en una gran bolsa de basura y lo tiró en el bosque donde lo enterró. A la mañana siguiente, él les dijo a todos que Alba se había fugado con algún admirador, una versión que no levantó sospechas, dado que se sabía que Alba era una mujer que bebía y era capaz de comportarse de manera errática. Sin embargo, cuando Cristina también desapareció, la policía se interesó seriamente en las acciones del hombre. Llevaron a cabo una investigación y descubrieron la verdad sobre lo que realmente le había pasado a Alba. Desde entonces, nadie dudó de que el hombre también había hecho algo a su hija, aunque él lo negara de forma vehemente. Mientras tanto, Cristina sobrevivía como podía en las calles, esperando el regreso de su madre. Ella era la única que creía que su madre volvería. «¿Cómo le decimos esto?». Valeriana se cubrió la boca con la mano tratando de contener los sollozos. «¡Qué historia tan espantosa e increíble!». «No lo sé, tal vez por ahora no debemos contarle los detalles. Después contrataré a los mejores psicólogos infantiles y enfrentaremos una forma delicada de contarle la verdad. Pero aún así será difícil, muy difícil», respondió Nicanor. «¿Y Alba? ¿Por qué no intentó encontrarte? Sabía que estabas en esta ciudad». «No lo sé, siempre fue muy orgullosa. Tal vez pensó que mis padres me habían alejado de ella y yo la esperé mucho cuando era niño y adolescente. La extrañé tanto. Me dijeron que ella no estaba en la ciudad, que no quería tener ningún contacto con nosotros, y yo les creí, pero podría haberla salvado». Valeriana colocó su mano en el hombro de Nicanor. Fue un gesto sencillo y reconfortante. Era la primera vez que lo veía así, desconcertado, triste y pálido. No quedaba ningún asomo de su calma y compostura. «Tal vez deberíamos invitar a Cristina», sugirió Valeriana. «Deberías conocerla, conocerse mejor. Es una niña maravillosa. Es amable, inteligente y probablemente muy resiliente, ya que ha sobrevivido en las calles». «Sí, tal vez eso sea lo correcto. Necesitamos conocerla», asintió Nicanor. Valeriana sonrió y fue a la habitación de los niños. Estaba segura de que la pequeña Cristina sanaría las heridas emocionales de su tío y él se convertiría en su protector, su apoyo de por vida. Todo estaría bien.
tal como Valeriana le había prometido a la niña. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.